¿Te imaginas lograr en solamente 6 meses lo mismo que a tu competencia le va a tomar 10 años? Esto no es algo descabellado. Peter Thiel, en su libro De 0 a 1, te pregunta justamente eso en el libro. ¿Cuál es tu plan a 10 años? ¿Cómo lo haces para colapsar ese tiempo y hacerlo en menos de 6 meses? Y ojo, no se trata de una metodología que me he inventado yo ni nada, sino es una fórmula de 5 pilares para que dejes de estar trabajando de más. ¿No te pasa que a veces tú sientes que estás trabajando 12 horas de tu vida al día y realmente no ves resultados distintos? Ya, no se trata este video de que vas a dormir menos o que te vas a sobresacrificar. No es eso. Es un video para que puedas hackear tu cerebro y colapsar ese plan que tienes a 10 años a solamente 6 meses. Son 5 pilares que no los he inventado yo, sino que los saco de un coach ejecutivo de los más famosos en el mundo que ha coachado a gerentes y dueños de Apple, Google, Alphabet, el de OpenAI, Sam Altman y muchos otros más. Es un personaje clave en Silicon Valley y se llama Joe Hudson. Probablemente lo que pase es que vas a identificar algunos pilares que ya tienes y otros que te faltan implementar un poquito más en tu vida. Yo lo hice así y justamente aplicando algunos de esos pilares que ya mencionaba Joe Hudson en sus distintas entrevistas y su libro, The Art of Accomplishment, me di cuenta que efectivamente hice más cosas en menos tiempo. Yo en la universidad emprendí en Cambista y a los 26 años ya tenía un negocio rentable y ahora tengo múltiples negocios por ejecutar estos pilares también en mi propia vida. Así que, sin más rodeo, gente, vamos a los 5 pilares. Hablemos de negocios. El paso número 1 es mente iterativa. No importa si estás en lo correcto o no. Lo importante es moverte hacia adelante. El autor Joe Hudson menciona y referencia un libro que a mí me parece muy interesante para que lean. Se llama, en vez de Ready, Aim and Fire, ¿no? Preparados, listos, fuego. Hay un libro que se llama Ready, Fire, Aim. Preparados, fuego y listos. Y ese libro es muy característico porque habla de cómo a veces lo único que necesitamos es 20% de preparación y 80% de ejecución en nuestra vida. La mente iterativa está enfocada en constantemente moverse, no quedarse quieto. Si tú necesitas un plan para poder actuar en todo lo que haces, a veces nos quedamos en esta famosa parálisis-análisis, en donde no terminamos de hacer nada y simplemente esperamos tener todo el confort posible para empezar a ejecutar algo. De hecho, algo que me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Cambista, que es el primer negocio que creé, yo trabajé 8 años ahí como gerente general y también soy dueño. ¿Y qué pasó? Nace mi segundo hijo, Aurelio. Hoy tiene ya casi 2 años. Normalmente un bebé viene con pan sobre la mesa, ¿verdad? Pero en mi caso, yo me di cuenta que tenía que salir de la parte operativa de Cambista. Necesitábamos un gerente general que se encargue de eso. Y para mí era una incertidumbre gigante porque era quedarme sin mi salario, sin mi sueldo mes a mes. Entonces imagínense en ese momento la situación de angustia que yo corría, que era muy grande porque tengo una familia grande, no es que tengo un nivel de gastos de vida muy bajo, sino que gasto bastante por la familia que tengo, el lugar donde vivimos, etc. Y además me quedaba sin trabajo. Entonces, sin ese ingreso fijo. Nassim Taleb tiene una frase que a mí me encanta y es: hay 3 cosas adictivas en nuestra vida, las más adictivas de todas: los carbohidratos, el éxtasis y tu salario mensual. Soltar ese ingreso fijo me costó muchísimo porque uno se quiere amarrar a la mamadera del mes a mes. Pero hoy, volviendo atrás, me di cuenta que ponerme en esa situación de necesidad, de no tanta preparación, de decir, ok, vamos a ver lo que hacemos, el negocio que creé de contenido, de academia, educativo y de comunidad, me da mucho más de lo que hubiera recibido por varios años del salario mensual que recibía en Cambista, mi primer emprendimiento. Entonces, al final, casarme con este plan A sin tener un plan B fue muy importante. Lanzarme, no estar tan preparado, no esperar tener todo bajo control, porque probablemente hubiera negociado, oye, denme un poquito fijo y además por mientras voy trabajando en esto y construyendo esto. Cuando uno hace eso, no está tan convencido del plan A, entonces termina no haciéndolo al 100% o no 100% comprometido. A veces uno tiene que ponerse en una situación como de escasez para que la mente iterativa empiece a funcionar. Mi hermano hace poco, por ejemplo, me preguntó y me dijo, Daniel, no sé si mudarme solo. Yo le digo, escúchame, múdate solo. Es momento, mi hermano tiene 28 años. Entonces yo le digo, Diego, múdate solo. La situación va a hacer que tu mente genere esta escasez y tú te muevas para ver cómo resuelves. Me pasó con mi hijo, me ha pasado incluso con a veces estar con deudas grandes. En su momento cuando estaba en la universidad y estaba con el emprendimiento y todo, tenía deudas grandes y eso me hacía moverme, no digo que se endeuden, ojo, pero esa situación de escasez hacía que me mueva para generar más ingresos y podía llegar más o menos a ese nivel en donde de alguna forma la mente iterativa hacía lo suyo. Como les digo, no les digo que se pongan en una situación extrema,
Lo que les digo es que tengan esta mente en donde estén en constante movimiento. No se queden quietos. Si no están con trabajo, busquen juntarse con personas adecuadas para conversar y ver dónde pueden trabajar. Busquen crear su marca personal. No se queden quietos. Ese es el primer aprendizaje de Joe Hudson. Mente iterativa. El segundo pilar, que de alguna forma en verdad cambió mi manera de pensar, es abrazar las emociones negativas. What? Bro, what are you talking about, man? ¿Qué me dirán? ¿Por qué Daniel me dice que abrace las emociones negativas? Si justamente son negativas, ¿no? Lo que dice Joe Hudson sobre este tema es bien interesante. Él menciona que lo que más miedo nos da en nuestra vida, y ponte a analizar, es fracasar. Es intentar algo, ponerle todo el punche del mundo, sacarse la mugre, invertir tiempo, esfuerzo, dinero y perderlo en el camino. Eso es lo que nos da miedo, es el mayor miedo que probablemente tenemos, fracasar en nuestra vida, fracasar en lo que nos propongamos. Y ojo, esto es algo biológico. Hay una molécula que se llama la avénula, que se alimenta justamente de este miedo. Es lo contrario, por así decirlo, a la dopamina. La dopamina normalmente te motiva a hacer algo. La avénula es lo que hace que generes resistencia a algo por este miedo al fracaso. Es como que el cerebro te está cuidando para que no fracases. El problema en sí no es la avénula, eso es algo biológico. Sería tonto de mi parte decir, anda en contra de tu propia biología. Pero lo que sí pasa a veces es que tú sientes miedo por algo y generas una resistencia y dices, no debería tener miedo, no tengo que sentir miedo a este fracaso, o no tengo que sentir incertidumbre, no tengo que sentir tristeza, no tengo que sentir envidia. Empieza a haber resistencia. Pero hay una frase que a mí me encanta, que la menciona Steven Pressfield en su libro La Guerra del Arte, es: lo que resiste, persiste. Si tú generas resistencia con estas emociones negativas o lo tratas de decir, sabes que no quiero esta emoción negativa, no debería sentir envidia, no lo quiero, ese sentimiento va a persistir mucho más tiempo. Entonces, lo que resiste, persiste. Analicemos el caso de la envidia, que es muy interesante. Cuando tú sientas envidia por algo, lo que tienes que hacer con esa emoción es activar la curiosidad. ¿Cómo activas la curiosidad? Decir, oye, ¿por qué siento envidia de esta persona que ha alcanzado tales metas, que tiene tantos negocios, que tiene tal nivel de dinero, o que tiene tal carro, o que tiene tal esposa, o que tiene tantos hijos? Oye, qué bonita familia que ha formado. Y sientes una envidia, ¿no? Que normalmente es negativa, pero agarras y la abrazas y dices, ¿qué es lo que anhelo yo de esa persona? No como la persona que es, sino lo que ha logrado. Ok, anhelo que tenga una familia unida, por ejemplo. Eso es un anhelo profundo, único tuyo. Y dices, oye, qué bonito que yo anhele esto en profundidad, que claro, se ha distorsionado por esa emoción negativa que es la envidia, pero lo más profundo que tengo es esa nostalgia por tener una familia unida. Entonces, abraza esa emoción, abraza la envidia y anda conversando con ella para ver qué hay más allá. La emoción al final es el reflejo de un pensamiento que tienes tú aquí. Entonces tienes que conversar primero aquí para que esa emoción se convierta poco a poco. Si tú la niegas, cierras la puerta para entrar a conversar contigo mismo. Y cuando haces esta estrategia, cuando entras con curiosidad, la emoción se va transformando. Analicemos el caso del miedo. El miedo tiene dos efectos que son falaces. Uno que es binario. El miedo, si te das cuenta, no ve los matices. O es blanco o es negro. No es que va a haber una intersección acá. Pucha, si me quedo sin trabajo, poniendo el ejemplo del no voy a tener ingresos para mi familia y me voy a quedar pobre. Ese fue el miedo que yo tenía. Es binario. No existe un intermedio. No, al final fue, me quedé sin trabajo, tuve más tiempo, pude generar mis propias fuentes de ingresos mientras que esperaba utilidades como dueño de esta empresa. Se fue formando, Mafe empezó a emprender, también trajo más ingresos a la mesa, mi esposa. Entonces, las cosas fluyeron para que se abran las oportunidades. No fue un blanco y negro. Entonces, el resultado del miedo es una falacia, que es o blanco o negro. Polariza normalmente esa emoción. Entonces, cuando tú la tratas con curiosidad, te das cuenta que no es tanto así. Y en este sentido hay otro efecto que es crea un falso final, parecido al tema de binario de no ser blanco y negro. Si te quedas sin trabajo, te vas a quedar sin nada, pero al final si tú entras un poquito más, oye, todavía tengo habilidades, todavía tengo contactos, todavía tengo ciertos ahorros que me pueden ayudar a salir adelante. Entonces el miedo también crea un falso final. Cuando tú tratas cualquier emoción negativa con curiosidad, porque en verdad las emociones son neutras, no existe una emoción negativa, tú le pones esa característica negativa por el resultado que te trae. Pero la emoción es neutra. La tristeza es importante que la sientas en tu vida. Si no, no vas a poder darte cuenta qué es lo que realmente valoras. La ira es importante que la sientas porque puede ser un motivador para salir adelante también. En mi caso, ¿no? Molestarme con no haber opciones de inversión en el mercado. Decir, oye, ¿por qué no hay algo que sea transparente, que sea algo dirigido a la gente? Entonces la ira hace que también pueden hacer negocios interesantes. Entonces las emociones son neutras dependiendo de cómo las usemos para el resultado que queremos.
Entonces, la estrategia para esto es usar tu curiosidad con las emociones negativas. El segundo cambio de mentalidad que a mí me sirvió muchísimo y ahora cada vez que lo siento o lo entiendo, digo, oye, acá hay algo, acá hay una señal, ¿no? Empiezo a tratar mis emociones como una señal de quién soy yo y qué es lo que pienso. El pilar número 3 se le dice el compás del disfrute. Este para mí creo que ha sido el pilar que más me ha cambiado la mentalidad este año que está acabando el 2025, que acabamos de pasar el 2026, me cambió la mentalidad al 100%. ¿Por qué? Porque antes yo decía, ¿cómo hago para llegar del punto A al punto B lo más rápido posible? ¿Cómo lo hago? Entonces me movía, jugaba y decía, ya, yo tengo que hacer este negocio de esta forma para poder facturar tanto, y me rodeaba de gente para hacerlo y probablemente llegaba al punto B. Pero el autor Joe Hudson menciona que no se trata de qué tan rápido llegas al punto A al punto B, sino qué tanto eres eficiente para ahorrar combustible y llegar de la A a B de tal forma que sea sostenible en el tiempo. De nada te sirve tú agarrar y entrenar a 1000 para poder correr una maratón, llegar a correr a la maratón, quedarte pues ya después de haber entrenado hecho leña y no poder hacer deporte por 2 meses más. ¿No les ha pasado esa cuestión? No puedes hacer deporte porque estás todo dolorido, te tiras a muerto, empiezas a comer todo el día porque ya sabes que lo lograste. No se trata de eso. Se trata de mantener ese resultado por lo largo del tiempo, hacerlo eficiente. ¿Cómo llego de A a B de la forma más eficiente y sostenible posible? Y acá viene la clave. El autor no dice, ok, para ser eficiente, ¿cómo me ahorro en gastos? ¿Cómo me ahorro de esfuerzo? No. Para ser eficiente en todo lo que hacemos, necesitamos disfrutar. Punto final. Cuanto más disfrutas del proceso, más eficiente se vuelve llegar de A a B. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear, como lo estoy haciendo, una universidad de emprendedores para que los emprendedores puedan poner sus proyectos y salgan adelante y empoderarlos, yo tengo que disfrutar el proceso de enseñar. Si no disfruto enseñar cómo hacerlo y cómo documentar esto en mi vida y crear estos canales para ustedes, si no disfruto lo que estoy haciendo, nunca voy a llegar a tener esa universidad de emprendedores. O por lo menos puedo hacerlo, puedo agarrar y poner un montón de plata, levantar plata para agarrarlo, tal, y no disfrutar el proceso, pero llego al punto B y digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Llegas a ese punto en el que te hastías de la meta a la que llegaste y ya no quieres más verla. No, la clave es la sostenibilidad, y para hacerlo sostenible, disfrútalo. Y ojo, el disfrute no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces. No necesariamente tienes que poner ese negocio que has pensado en tu vida, o no necesariamente tienes que, oye, voy a emprender en base a este hobby que tengo. No, de repente no es el momento. De repente estás en tus 20s y tienes que empezar a trabajar en otra empresa para poder hacerte un nombre, aprender y luego emprender. De repente estás en esa situación, pero pregúntate lo siguiente, como practicante, si eres un joven que me está escuchando, o en tu trabajo que no disfrutas tanto, lo que estás haciendo hoy, ¿puedes disfrutarlo 5% más? ¿Puedes hacer algo que disfrutes un poquito más en el trabajo o es 100% limitado? No, creo que puedo enfocarme de repente a hacer un poquito de research en esto y me gusta esto. Ok, hazlo. Si puedes disfrutar un día más, 5% más, estás en un camino válido para empezar a generar esta sostenibilidad. Cuando lo disfrutes, vas a sacarle el jugo máximo a eso que haces y luego vas a poder hacer otras cosas. Vas a ganar habilidades, contactos, talentos que te permiten ejecutar algo más adelante. Entonces, para hacerlo, disfruta primero. Y acá hay una clave que a mí me ha ayudado mucho para entender qué cosas son las que disfruto y qué cosas no. Y esto es de un libro que se llama Bullet Journal de Ryder Carroll. Él me alentó mucho a escribir en un cuaderno. Yo tengo un cuadernito para escribir que es una Moleskine puntuada, de un tamaño puntual y con un lapicerito de 0.38 pulgadas de Muji, que me encanta. Y con esas dos cositas en verdad han sido mi herramienta para poder saber o encontrar eso que disfruto. A veces uno vive como que al rush de todo el día, como vive apurado y a correlonas constantemente y se olvida de qué es lo que disfrutamos. Entonces, el autor de este libro, Bullet Journal, menciona que las ideas que no son accionables son con un guión. Los pendientes son con un puntito, pero él revelaba otra cosa más. El signo de igual es qué emoción estás viviendo en ese momento de eso que estás pensando o que estás haciendo. Entonces, a veces, por ejemplo, una reunión, imagínate, con una marca que de repente se pone un poco pesada con el guión y no me da la libertad para poder crear, y ese tipo de reuniones me afectan. Entonces, empecé a escribir en mi journal con este igual, y estas reuniones en donde no tenía libertad de creación de contenido, ponía como igual, oye, esto me está molestando, me está incomodando, no me siento bien transmitiendo un contenido que no es 100% genuino, no es 100% mío, ¿no? Me gusta que me den un brief y todo, pero me gusta hacerlo a mi estilo también para que no choque con la comunidad y la comunidad realmente valore lo que estoy haciendo.
pero al mismo tiempo me generaba conflicto porque si no aceptaba, sentía que me perdía la oportunidad de una marca que podría estar auspiciando mi canal para seguir haciendo más contenido. Entonces, esa situación de incomodidad que fui captando con esta metodología de escritura me hizo descubrir que no lo disfrutaba tanto. Entonces, para este año, para este 2026, decidimos con mi equipo buscar a estas marcas con las que más hacemos fit y decirles, oye, quiero trabajar a largo plazo y quiero hacer algo con ustedes siempre. Por ejemplo, con iShop, ¿no? Con iShop tengo algo muy bonito, que es que yo hablo contenido de productividad con los aparatos de Apple, ¿no? Con el iPhone, con el iPad mágico, con la laptop, y ya al iShop le encanta y me da mucha libertad para poder comunicar. Entonces, ese tipo de contratos de largo plazo es algo que decidimos hacer, pero partió de darme cuenta que era lo que disfrutaba. Y partió del hecho o el hábito de escribir todos los días. Entonces, si puedes tener tu propio cuaderno, tu lapicero, hazlo lo más atractivo posible, como yo lo hice con el Moleskine y tu lapicerito bonito. Si puedes darte el tiempo de escribir todos los días, no sabes el cambio que va a hacer en tu vida porque te vas a dar cuenta de qué es lo que disfrutas y qué no. Y esa es la clave para llegar de un punto A a un punto B y hacerlo sostenible en el tiempo. El punto 4 es eliminar los deberías. Está muy relacionado al tema del disfrute. Cada vez que tú dices, debería hacer esto, debo hacer esto tengo que hacer, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer ejercicio, tengo que leer un libro, tengo que. Ese debería no coexiste, dice el autor, con el amor. El amor es algo que no se calcula. ¿No les ha pasado a veces que ustedes, por ejemplo, y se los cuento como experiencia de pareja, ¿no? Cuando yo recién me casé con Mafe y vivimos solos, nos mudamos a un departamento chico en Miraflores, al comienzo esa primera convivencia nos costó muchísimo porque era junta de dos hábitos totalmente distintos, de formas de vivir distintas que no conocíamos. Entonces decíamos, oye, chocábamos mucho, ¿no? Y me di cuenta de algo, que calculábamos lo que hacíamos y luego pedíamos rendir cuentas a la otra persona. Eso era dañino para el amor, dañino para el matrimonio. Era como, ya yo ya lavé los platos, te toca a ti sacar los perros. Ya yo ya hice tal cosa, te toca a ti esto. Son cosas, detalles chiquititos, pero que iban cargando la relación. Y en algún punto me di cuenta, oye, esto se está volviendo un poco como medio tóxico porque empezamos a calcular cuánto dábamos. Y eso no es amor. Tú no calculas lo que das cuando amas. Entonces, el debería y el amor son normalmente como el agua y el aceite. Si tú partes del debería, es difícil que llegues al amor. Pero en cambio, si partes de esta voluntad de querer hacer las cosas, es mucho mejor. Y obviamente, si tú fuerzas algún hábito que quieres construir, aparece inmediatamente esta resistencia, esta contrafuerza que te dice, no lo hagas, no te va a convenir, no lo vas a hacer bien, qué flojera, ¿no? Te empieza a ver la contrafuerza que te evita hacer las cosas. Y ahora yo te pregunto por eso, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú sueñas hacer, en primer lugar? Y acuérdense que cuando es una idea, es un sueño. Cuando tú tienes una idea, oye, yo quiero, por ejemplo, quiero tener una casa de playa en el norte del país. De mi país, hay sol todo el año, quiero una casa allá en Piura, en Tumbes, con mi familia y disfrutar allá. Quiero. Esa idea es un sueño. Pero ese sueño se convierte en plan cuando le pongo fecha. Quiero una casa de playa al norte de aquí en máximo 3 años. Entonces ya tengo una fecha, tengo un objetivo. Cuando esa idea le pones una fecha, se convierte en un objetivo. Ok, ¿cómo voy a lograr tener una casa de aquí a 3 años? Ok, tengo que hacer esto de aquí, ahorrar tanta plata, trabajar en esto, hacerlo con otra persona de repente, con otra familia. Entonces empiezo a armar el plan. Una vez que tengo el cómo lo voy a hacer, ya no solamente tengo el objetivo, sino que tengo el plan. Pero partió del sueño. Entonces te pregunto, ¿qué quieres hacer tú en tu vida? ¿Qué es lo que sueñas hacer? Una vez que hagas esta introspección, que no parte del debería hacer, debería casarme a tal edad, debería tener trabajo a tal edad, debería tener un máster, debería tener invertido tanta plata. No, los deberías, olvídate. Esas son cosas sociales que sientes que te presionan. No, ¿qué quieres tú? Entra a profundidad y dime, ¿qué quieres tú? ¿Qué sueñas tú? Y una vez que tengas ese sueño claro, ponle una fecha, se va a hacer un objetivo, y luego ponle un cómo. Y ese es el plan. Y ya no va a partir de debería, sino que va a partir de algo que realmente tú quieres, y es en el contexto de el amarte a ti mismo y el amar a los que te rodean.
Si tú te amas a ti mismo, vas a creértela contigo. Yo puedo, soy capaz de hacer esto y lo voy a hacer. Y ahora yo hago la personal. Esa mentalidad de ponerme objetivos, yo todos los años y trimestres me pongo objetivos personales. No solamente de mis negocios, sino personales. Yo uso My Good Week, ya les he contado, uso esta herramienta que la creé para mí mismo y que si quieren descargarla, la pueden descargar en cualquier momento. Pongo ahí todos mis objetivos y los visualizo todos los días porque es algo que me ha ayudado mucho a poder lograr lo que quiero, por más que son muchas cosas a veces. Como les digo, tengo múltiples negocios hoy, ¿no? Tengo Cambista, que funciona ya solo, es rentable, me paga utilidades. Tengo Flip, que es un fondo de inversión que también ya funciona más o menos solo, tiene un gerente general, tiene un equipo, que es una plataforma para inversiones. Hay algunos proyectos que todavía me faltan darle mucho más cabida, como My Good Week, Siori, que es para lectura, mi academia, que la estoy trabajando para emprendedores. Entonces, estoy construyendo proyectos nuevos, mi librería, que es Buquéalos también. Entonces, son varios proyectos, pero partieron de sueños que se convierten en objetivos y luego que tienen un plan. Esa manera de pensar me cambió la forma de hacer negocios. Y es una manera de pensar que puedes empezar hoy tú mismo. Y el pilar número 5, escápate de la pobreza del tiempo. Quiero que te quites del vocabulario de tu día a día, no tengo tiempo. Quítate esa frase de tu vida. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No. Tú decides qué hacer con tu tiempo. Quiero que hagas un experimento. Quiero que entres a tu celular ahorita mismo, entres a configuración y pongas tiempo en pantalla. ¿Cuánto tiempo le dedicas a scrollear en tu celular? ¿Cuánto tiempo le dedicas realmente a ver TikToks todo el día, a Instagram todo el día? El promedio global está en 6 horas 42, ha aumentado. 6 horas es más de un tercio de tu día. Entonces, y se lo dedicas a tu celular, a ver lo que hacen otros. Entonces, no me digas no tengo tiempo. Di que estás decidiendo qué hacer con tu tiempo. Si es que necesitas decir que no me has seguido, ok, decide eso con tu tiempo, pero no le digas a alguien no tengo tiempo. Dile no, tengo estas prioridades y tengo que hacer y quiero hacer esto hoy. No pasa nada. Se te ve mucho más dueño de tu tiempo. Esa mentalidad de pobreza de tiempo tienes que quitarla, porque el tiempo debería trabajar para ti, no tú para el tiempo. Esa es la clave. ¿Y cómo haces para que el tiempo trabaje para ti? Sabiendo priorizar. ¿Qué es lo que puedes resolver hoy que resolvería todos tus planes alineado a estos 10 años de vida? Tienes 10 años de sueños que se planificaron, que se hicieron objetivos y se planificaron. Ok, ¿qué puedes hacer hoy para avanzar un paso grande hacia eso? A eso se le llama en el mundo empresarial building blocks, que es tú construyes en base a acciones o actividades o iniciativas para lograr ese objetivo que te propusiste. Es como de adelante hacia atrás y haces este building blocks. Este building blocks lo puedes aplicar a tu vida. ¿Qué debes hacer hoy que rompa justamente con esos 10 años de planes que tienes o de sueños que tienes ya planeados? Te voy a poner un ejemplo puntual. Yo tengo un curso que dicto, una mentoría que se llama Director de tu Vida. Es una mentoría de productividad para que la poca gente que quiero que esté ahí para que sea lo más personalizado posible, máximo 60 personas, estén conmigo por 2 meses, resolviendo dudas, obviamente a través de un curso grabado y también escrito, en donde la gente puede ser mucho más productiva, ser más efectiva o eficiente con su tiempo y trazarse objetivos y alcanzarlos. De eso trata mi curso. Y yo los acompaño para ver de manera personalizada cómo es que van lográndolo en base a sus fortalezas también. Entonces, el día de hoy yo me pregunto algo importante. ¿Cómo hago para que ese curso tenga mucho más cabida, llegue a mucho más gente? Y no solamente llegue a mucho más gente, sino que también me permita crear una comunidad mucho más grande. Y vi un video que me pareció muy interesante que decía la siguiente verdad, ¿no? La información se regala, la implementación se vende. Y eso lo dice Alex Hormozy. Y dije, tiene razón. Lo valioso de mi curso no es las 4 a 6 horas que grabé de curso. Lo valioso es la implementación de hacerlo juntos. Eso es lo que valora la gente. Entonces, para poder alcanzar mi meta más rápido, algo que resuelva este tema y hacerlo 100% transparente y mostrar que el curso es bueno, que en verdad el curso alcanza sus objetivos, y tengo testimonios lindos de la primera promoción. Ahorita ya estamos en la segunda promoción, empezando la segunda promoción, así que todavía deben haber cupos disponibles. Por si quieren les voy a dejar el link abajo. Para poder hacer que este curso tenga mayor autoridad, lo que tengo que hacer es colgarlo en YouTube, 100% gratis. Y eso lo van a ver en la siguiente semana. Voy a colgar el curso 100% gratis. 4 horas de grabación de cómo hacer tu vida mucho más productiva, para que con lápiz y papel lo apuntes. Porque al final, lo que es realmente valioso es esa implementación. Esa respuesta vino de la pregunta, ¿cómo hago para que ese curso tenga mayor autoridad y mayor comunidad y tenga más cabida? Ok, voy a hacerlo gratis. Entonces, empieza a hacerte estas preguntas para que las iniciativas que se te vengan a la mente sean iniciativas que no has hecho antes, pues.
Porque la única forma de tener resultados distintos es hacer cosas distintas. Eso es obvio. Yo sé que me van a funar por esto de repente porque es algo bien obvio. Pero en verdad, por más obvio que sea, a veces, como diría Obvious Adam, un libro que yo lo recomiendo, hay que hacer lo obvio para esos resultados distintos. Y lo obvio es hacer cosas distintas. Y una vez encuentres eso, tómatelo con calma. La idea, como les dije, de ser eficiente es hacerlo paso a paso, como dirían los Navy SEALs, ¿no? Lento es constante y constante es rápido, que es una frase que ellos tienen. Es así, tranquilo, lento, pero constante. Y ser constante es ir más rápido que el resto. Esa es la única forma. Estos objetivos, estos planes que tienes, más esas iniciativas puntuales que te has trazado, que son estas iniciativas distintas a lo que ya vienes haciendo, que desemboquen en hábitos diarios, en hábitos del día a día, que te hacen ser constantes en eso que disfrutas. Si juntas esos 5 pilares de tu vida, realmente vas a alcanzar estos planes de 10 años en solamente 6 meses. Se los aseguro. Me ha pasado a mí con mis negocios, con mis emprendimientos, en donde yo digo, oye, si este negocio no ve números o no pega en 6 meses, pasamos al siguiente. Pero esta constante mentalidad de mente iterativa, abrazar las emociones negativas, el compás del disfrutar el proceso, quitarse los deberías, hacerlo porque realmente quieres, porque son tus sueños, y finalmente escaparte de esa pobreza del tiempo, con esas 5 pilares vas a alcanzar tus objetivos mucho más rápido que en 10 años. ¿Ok? Espero que les haya gustado este videito. Ya verán pronto mi cursito, que los invito a ser parte también, que ya son solamente 60 cupos. Y nada, disfruten este comienzo de año para, sobre todo, aprovecharlo para planear quién quieren ser con estos 5 pilares que les he revelado y que Judd Hudson menciona en su libro The Art of Accomplishment. Y una vez que describan esto que quieren ser, empiecen a aterrizarlo a iniciativas concretas. Me cuentan cómo les va y por favor, si tienen algún otro video que les gustaría saber, contenido que quieren ver en este canal, déjenlo en los comentarios y seguimos creando mucho contenido para ustedes. Nos vemos el próximo domingo.